tengo nos labios nunha tarde ya pesiada. Se cañu tengo nos labios nunha tarde ya pesiada. Onde los meus sueños fuxen, llaman cala dentellada. Onde los meus sueños fuxen, llaman cala dentellada. Nos, new, old and stock, significa literalmente cousas viellas, nuevas. Ya un proyecto que lleva facéndose dende fai muncho. Lle daqué que teníamos Rubén y yo bien dentro y lleva fermentando y madurando años. Este proyecto son entrugas, búsqueda de respuestas a esas entrugas. Falamos de la heterodosia dentro del mundo de la música tradicional, la rayación de la música col cuerpo, la significación y la imaxe de la panderetera, el cambio de actitud de la muller col instrumento, pero también son toda una serie de inseguridades, de sensaciones, de emociones, y todo eso ye lo que ñaz con este nuevo proyecto que está entamando, que ye un work in progress y que va a formar parte pues de lo que va a ser nuestro nuevo disco, que va a titularse también Nos. Mira es tristes que mueren donde les voces tropiecen. Mira es tristes que mueren donde les voces tropiecen. Sueño que vive en un sueño, yo cures que se escaece. Sueño que vive en un sueño, yo cures que se escaece. Hay una entruga que lleva muchos años rondándome y que siempre me la fa en los conciertos, en las entrevistas, y que siempre respondo lo mismo, porque bueno, todo el mundo me pregunta que qué ye el post-folk. A ver, el post-folk ye una etiqueta, un hashtag que todo el mundo puede utilizar, puede usarse, de fecho ye un estilo musical que ya existía, podéis buscarlo, pero básicamente, para mí, el post-folk ye básicamente una conceptualización de lo que ye la relación que tengo con la música tradicional asturiana, ¿no? Aquel día, cuando nació todo este proyecto, en el año 2016, estábamos en la cocina de casa, ahí en la Menudina, y ya con la segunda botella de vino vacía, y nació el payabro, ¿no? Nació el post-folk, y nació sin ninguna pretensión. Era pues un payabro más con el que definir pues la música que estábamos entamando a facer. El so concepto terminó pues formando parte, convirtiéndose en lo que soy yo misma anguaño, ¿no? Y creo que lo que ye Rubén también. El post-folk, ese concepto que como vos digo ya existía y que defínese como el género de música que experimenta con la progresión de las músicas tradicionales, para mí va más allá, mucho más allá de esa definición, y para mí ya casi un etos, ¿no? Una cosa como que ye parte fundamental de la mi persona y de la mi subjetivación como persona. Este payabra, como vos digo, convirtióse en el mío cambio de actitud con la pandereta y con la imagen de la panderetera y con la sensación que yo tenía a la hora de tocar música asturiana. Creo que eso ye lo que hay que recalcar y lo que ye parte fundamental también de este proyecto que entama. Pero como vos digo, no significa ni una superación del folk, ni una ruptura, ni nada transgresor siquiera, no. Simplemente significa pasión, comprensión y entendimiento real de la música del mi país. Hubo algunas personas que ayudaronme en este proceso, ¿no? Yorian García, Elías García y sobre todo Rubén Bada. Un día, por fin, entendí lo que era el post-folk y dónde estaba todo el misterio, ¿no?
agarré una grabadora y nada, canté una muñeira que fui improvisando en el mismo momento. Llaméla la muñeira random, la muñeira del común, y al final, bueno, pues entendíla como la mi muñeira, ¿no? Como la mi forma de interpretar ese devenir que ya era pues la transmisión oral, ¿no? O sea, entender esa herencia que tenía, que era la propia muñeira, y facela mía. Y llaméla mirada mollada. Toco la piedra desnuda con la mirada mollada. Toco la piedra desnuda con la mirada mollada. Pregunto si en un ardes, naide nun responde nada. Pregunto si en un ardes, naide nun responde nada. En ese momento entendí lo que era realmente la música tradicional asturiana. Y é paradóxico si vos paráis a pensalo. Nese momento yo dexé de ser catalizadora, dexé de abrir la boca y que de allí saliera la música, y fui consciente de mi cuerpo que lle un elemento sonoro, un elemento que tiene derecho a interpretar lo que canta, y como os digo, fui consciente de lo que era mi relación con la música tradicional. Bueno, yo no estaba cantando una muñeira tradicional, pero bueno, yo seguía siendo panderetera. ¿Dónde estaba el problema? En ningún sitio. Cuerre la música, cuerre, col secreto caminar. Cuerre la música, cuerre, col secreto caminar. Siento muy sele les voces que me llamen sin parar. Siento muy sele les voces que me llamen sin parar. Este proceso del post-folk, como queramos llamarlo, a mí quitóme prejuicios y al final fízome mucho más libre pa con la música y pa con la mi idea de la panderetera y de, como os digo, del ámbito de lo tradicional. El post-folk y nos, en concreto, va a ser un viaje de autodescubrimiento y sobre todo una pasión compartida que tengo la suerte de trabajar con mi compañero, que es Rubén Bada. En definitiva, el post-folk y este proyecto nos lle actitud, pero también lle activismo, ¿no? Lle honestidad y sobre todo amor incondicional por la música del mi país, que lle la música tradicional. Y son dos cosas que hay que entender y que además faen falta mucho en estos tiempos. Amor por lo que uno fae y honestidad. Eso lle lo que lle nos. Si tuviera que definir el proyecto Nos con pocas palabras, definiríalo con una cuarteta que escribí para esa muñeira que compuse, que llámase Mirada Mollada. Y la cuarteta dice: corazón sigue y nun pares, poderoso caminar, que naide rompa el silencio que tanto cuesta cantar. Yo creo que eso es lo que define este proyecto y eso es lo que lleva a mí Nos. Corazón sigue un pares, poderoso caminar. Corazón sigue un pares, poderoso caminar.